1914-1918, la Primera Guerra Mundial. Los europeos se creen que iban a hacer una guerra como la de 1870, que duró unos meses, que iba a ser una guerra de ejércitos. No se dieron cuenta de que habían desatado una conflagración de tal magnitud que le iba a agotar económicamente todos los estados y que iba a dejar a Europa arrasada. Y efectivamente la Primera Guerra Mundial deja arrasada a Europa. Dura 4 años. En esos 4 años se produce todo género de calamidades. Termina la guerra, ganan las potencias aliadas, porque, bueno, las potencias centrales se cayeron 5 minutos antes que las otras, y debido a la intervención norteamericana finalmente. El único país que sale ganando de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos, que pasa a tener el primado mundial. Es decir, no había tenido guerra en su territorio, tenía un fenómeno de acumulación de capital muy rápido, tenía un fenómeno de estallido, de desarrollo muy rápido. Europa queda totalmente devastada, se cambia la administración demócrata de Estados Unidos por la administración republicana, no ratifican el Tratado de Versalles y los norteamericanos dicen que Europa se arregle como pueda. Europa queda deshecha virtualmente. Hay toda una tónica pesimista en el pensamiento sociológico, en la literatura europea de posguerra, etc. Crisis, desempleo. Alemania resulta virtualmente acogotada por los países aliados que quieren cobrarle una deuda de guerra imposible de pagar. Se proclama la República con la República de Weimar, con la Constitución de Weimar. Se acaba el imperio. Guillermo II se escapa para Holanda. Y la República de Weimar empieza a ser atacada desde la extrema derecha y desde la extrema izquierda. La República de Weimar empieza a hacer agua tremendamente, y finalmente todos sabemos cómo termina la historia, tristemente. Termina con que en 1933 von Hindenburg llama a Hitler como canciller, y Hitler implosiona la Constitución de Weimar, se proclama dictador, se proclama el Führerprinzip, el principio del conductor. La única constitución es la autoridad del conductor, y todos sabemos lo que sigue. Sigue la persecución, sigue el holocausto, sigue la dictadura, siguen las muertes, sigue la violencia. A todo esto, mientras el hitlerismo iba subiendo, mientras iba ascendiendo hasta llegar al poder, comete una serie de crímenes y delitos y violencias, y la República de Weimar muy ingenuamente había dejado a la burocracia judicial intocada, no la había tocado. Seguían los mismos jueces guillerminos, que eran enemigos de la República de Weimar, naturalmente, porque eran imperiales, básicamente. Estos jueces encubrieron tremendamente los crímenes del nazismo en ascenso. Llega Hitler al poder, echa a los jueces judíos, los otros no judíos dicen: fenómeno, qué lindo, ahora tenemos una serie de vacantes, podemos ascender más rápido. Criterio burocrático, naturalmente. La burocracia sigue funcionando perfectamente bajo el nazismo. Y el derecho penal, entonces, adopta un camino muy interesante. Ustedes van a leer en los manuales corrientes que el derecho penal nazista es algo que se llama la escuela de Kiel. La escuela de Kiel de Damm, Schaffstein. Eso es mentira. La escuela de Kiel sí, eran unos panfletarios, Damm, Schaffstein y otros más. Eran nazis, sin lugar a dudas, sí, se vestían con el uniforme nazi, todo. Pero realmente cuando uno lee los trabajos de la escuela de Kiel, son panfletos que, por más que estén escritos en alemán gótico, pero son panfletos que no se diferencian mucho de lo que podría decir cualquier pseudo periodista
que hace demagogia vindicativa por la televisión de nuestros países en este momento. Hay que matar a todos, meter todo preso, restablecer la pena de muerte, una serie de barbaridades. Pero esos panfletos no sirven para resolver un expediente, esos panfletos no sirven para hacer una sentencia, esos panfletos no tienen nada de técnico. Esta escuela de Killer era una escuela de trepadores oportunistas que aprovecharon meterse en el partido nazi para llegar a las cátedras universitarias más rápido. Y llegaron, sí. Uno de ellos llegó a ser el catedrático más joven de toda Alemania. Sí, llegaron. Pero realmente esto no servía. Y aquí es donde me detengo un momento. Y cuidado que eso tiene importancia para nosotros. Tiene importancia porque nos revela hasta qué punto podemos llegar a confundirnos y hasta qué punto podemos llegar a perdernos si no tomamos en cuenta los contextos originarios y si no tomamos en cuenta las ideologías políticas que hay detrás de cada uno de esos contextos. Ante la crisis del positivismo desde comienzos del siglo XX, desde 1904, 1905, el derecho penal empieza a irse hacia el lado del neocantismo. El neocantismo es el neocantismo tiene varias versiones, pero la versión que pega en el derecho penal es la de la Escuela Sudoccidental de Baden, según la cual tiene una teoría del conocimiento muy particular. Hay una clasificación de las ciencias, hay ciencias de la naturaleza, cuya regla es la causalidad, y ciencias del espíritu o de la cultura, cuya regla es la libertad. El derecho y el derecho penal, por supuesto, pertenecen para el neocantismo a las ciencias de la cultura. La criminología etiológica positivista de aquella época pertenece a las ciencias de la naturaleza. La criminología, en esa concepción, es la disciplina causal explicativa del delito. El derecho penal es la disciplina cultural, la ciencia del espíritu, normativa, que determina el ámbito de lo prohibido. Es decir, no se puede mezclar una disciplina con la otra porque para los neocantianos es un terrible error metodológico. Pero sin embargo, el ámbito epistemológico de una ciencia natural lo marca una ciencia cultural. Algo que hace ruido. Y hace mucho más ruido si pensamos que el ámbito epistemológico de una ciencia natural pretende marcarlo una autoridad política, sea parlamento, sea lo que sea. Bueno, esto naturalmente que después se supera, pero esa es la idea, el contexto neocantiano. Para el neocantismo, ya en el ámbito del derecho penal, el mundo no es algo ordenado. El mundo es una cantidad de hechos compresentes que no están disponibles porque hay que ordenarlos en cualquier disciplina de la cultura a través del valor. Cuando uno pregunta, bueno, ¿pero qué es el valor? La respuesta neocantiana es: los valores no son, los valores valen. La pregunta siguiente es decir, ¿para quién valen? Ahí nos quedamos. Los valores valen, me ordenan. No tengo disponibles los hechos compresentes del mundo, sino tengo el valor que me pone orden y que me permite disponerlo, que me permite usar, por así decir, esos datos. Es como si la realidad fuese un caos, el orden me lo ponen los valores, las cosas del caos no las puedo disponer porque he hecho mano y no sé lo que saco. Es recién cuando el valor me lo ordena que entonces puedo disponer de los hechos compresentes. Naturalmente, a través de esta idea de valor y de esta idea de orden, no es que el valor me cree la realidad, pero sí el valor me la hace disponible, lo cual está muy cerca de ser creador, no creas, pero es lo que me la pone a disposición. Naturalmente que con esto del valor yo puedo recortar de la realidad lo que tomo y lo que no tomo, lo que incorporo y lo que no incorporo.
Entonces, cuando hay un dato de la realidad que me resulta molesto, no lo incorporo. Y cuando hay un dato de la realidad que me resulta funcional al poder, lo incorporo. Este es el juego. Naturalmente, con esta teoría del conocimiento, bueno, se podía crear un sistema de derecho penal democrático, liberal, y también se podía crear un autoritario. ¿Por qué? Porque es una teoría del conocimiento que me permite escoger del mundo casi lo que se me da la gana. Efectivamente, sí, hay un neokantismo liberal, sí. Hay un neokantismo respetuoso de la dignidad humana, que es el neokantismo de Gustav Radbruch, que es el neokantismo de Max Ernst Mayr, y que diría que es el neokantismo de Helmut von Weber. Exactamente. Sin embargo, a Gustav Radbruch lo conocemos por las traducciones de filosofía del derecho, no por trabajo de derecho penal. A Max Ernst Mayr se tradujo su filosofía del derecho por la década del 30, pero su tratado de derecho penal recién se tradujo al castellano hace un par de años. Helmut von Weber no se había traducido nunca hasta el año pasado. Es decir, la corriente liberal de pensamiento garantista, de pensamiento más o menos respetuoso de dignidad humana del neokantismo, no nos llegó a nosotros. Hay otra variable del neokantismo, que es la de Edmund Metzger, profesor de München. Edmund Metzger comienza a publicar su tratado a fines de los años 20, nunca cita, jamás, la Constitución de Weimar, y todo su planteo es altamente funcional a la corporación, a la burocracia judicial. No incorpora ningún dato que moleste, es una técnica neokantiana para resolver casos judiciales, para dictar sentencias, sin ningún dato disfuncional políticamente. Y el señor Metzger reina en el derecho penal alemán desde antes del nazismo, durante el nazismo, durante la guerra, con un sistema jurídico que no se entera de los millones de muertos y que es el que nutre la doctrina de la corporación judicial en el día a día de la dictadura nazista. Por supuesto, Metzger era un virtuoso de la dogmática jurídico-penal, gran virtuoso. Era un sujeto que podía sacar conejos de las galeras. Cuando sostenía la teoría del dolus malus, se daba cuenta que exigir en todos los casos una conciencia efectiva o real de la antijuridicidad no se podía. Entonces dice, bueno, pero hay un equivalente. ¿Cuál es el equivalente? Bueno, el equivalente es la ceguera para el derecho, la Rechtsblindheit, ¿no? Ceguera para el derecho. ¿Quién es ciego para el derecho? Bueno, ciego para el derecho es el ario que se acuesta con una judía, por ejemplo. Listo. Esto lo escribían. Ceguera para el derecho. Y como si esto fuera poco, el señor Metzger dice, bueno, pero ¿cómo hago como neokantiano? ¿Cómo hago para inventarme una culpabilidad que me sirva como equivalente de la vieja peligrosidad positivista? Dice, bueno, yo la invento. ¿Cómo? Y bueno, voy a invocar al pobre Aristóteles, total se murió unos miles de años antes, no podía protestar. Y entonces dice, bueno, hace una culpabilidad por la conducción de la vida. Sí. En realidad, dice, el sujeto que actúa ya en un momento dado no es libre. Porque, como decía Aristóteles, el que se aparta del justo medio cae en el vicio, después ya no puede volver. Como que tira la piedra, no puede recogerla, con un techo a dos aguas. Entonces el que ya cayó en el vicio, estamos listos. Ese en un momento dado ya no puede parar.
no es libre en acto, pero sí fue libre en causa, porque él eligió. Entonces lo que hay que juzgar no es el acto, sino toda la conducción de la vida del sujeto. O sea, el señor Estado se atribuye la potestad de juzgar toda la vida, toda la conducción de vida de una persona, ¿no? Todos estos son derechos penales bastante delirantes, ¿no? No duda, ¿no? Se darán cuenta que no solo lesiona la persona, la dignidad de la persona, de aquel sobre el que recae el poder punitivo que habilita, sino la propia dignidad de persona del juez, ¿no? Viejo positivismo peligrosista, en que el juez le decían que el poder punitivo lo que hacía era eliminar del órgano social, de la sociedad como organismo, los entes infecciosos. Bueno, qué sé yo, el juez que actuaba con esa convicción tenía un complejo de leucocito, ¿no? Más o menos. Bueno, y el juez que actúa con esa convicción es un enviado de Dios, con la culpabilidad de Metzger. Es un señor que se atribuye la facultad de reprocharle a alguien toda su elección de vida. No le reprocha que le dé un garrotazo al vecino en la cabeza, no. Le reprocha toda la vida del sujeto. Para lo cual Metzger no tenía ningún problema, porque habían barrido con el principio de legalidad, habían establecido la analogía, él había formado parte de la comisión que estableció la analogía, efectivamente, y como si esto fuera poco, después forma parte de una comisión ya en el año 44, cuando estaba en el final de la Guerra Mundial, donde hacen un proyecto de extraños a la comunidad. Extraños a la comunidad era más o menos la mala vida de los positivistas, es decir, tratar de limpiar las ciudades de toda la basura y meterlo en campos de concentración y matarlo directamente. Más o menos ese es el proyecto del señor Metzger, que estuvo físicamente visitando los campos de concentración. Aquí que quién llega en castellano y la dogmática jurídico-penal de quién se difunde en América Latina, de Edmund Metzger. ¿Quién lo hace? ¿Nazis? No, de ninguna manera. Una de las traducciones del manual de Metzger la hace un italiano que se había exiliado en la Argentina porque el fascismo lo había expulsado de su cátedra por judío. Y la difusión de Metzger en nuestra región la hacen básicamente republicanos españoles antifranquistas exiliados. Pero ¿cómo puede ser? Sí, puede ser porque se tragaron el embuste de la técnica. Es un modelo técnico, no es un modelo político. Entonces, como es técnico, este es el modelo que traemos. Es el modelo tecnocrático, aséptico ideológicamente. Aséptico ideológicamente, aséptico nada. Es el modelo que le sirvió a la burocracia judicial alemana para pasar indemne a través del nazismo. A través del, por un lado, la burocracia judicial, mediante el Volksgericht, el Tribunal del Pueblo, se sacó de encima los casos puramente políticos y siguió aplicando la legislación penal nazi. Hay una discusión en una de las revistas de la época, del año 38, una discusión, un trabajo muy extenso de Edmund Metzger, donde le dice a los panfletarios de Kiel: miren, lo que hacen ustedes no sirve para nada, mi sistema es el que realmente sirve para aplicar la legislación penal nazista. Hay una terrible discusión del año 42, publicada en la revista italiana, entre Metzger, profesor de München, y Filippo Grispini, profesor de Milán, donde discuten, donde Grispini le dice a Metzger que es poco nazista. Y le dice que en definitiva la legislación nazi es la coronación del positivismo peligrosista. Tenía razón. No cabe duda, tenía razón. Y Metzger termina diciéndole: bueno, sí es cierto, pero en definitiva yo con mi culpabilidad por la conducción de la vida llego a la misma solución. De modo que aquí doy por cerrado el debate. Acabamos de publicar la traducción de este debate porque no tiene desperdicio, por cierto. Esa es la dogmática jurídico-penal
del causalismo, por el que se llamó en un momento, que no llega. Pasa